Esto es Foro Presidenciables 2015. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso en este Foro Presidencial 2015, organizado por Así Es y Canal 3, iniciando ya la otra ronda de preguntas. Harris. Gracias, Elsie. Vamos a comenzar con don Mario Estrada y ahora el tema es educación y acceso al trabajo. Según las proyecciones de población más recientes, alrededor de 800,000 jóvenes entre 14 y 24 años no han sido atendidos por el sistema escolar formal. ¿Qué acciones tomaría usted para garantizar que esos jóvenes, ya sea del área rural o el área urbana, tengan oportunidades reales de acceso a trabajos dignos y para ello que no sean inducidos a migrar o a delinquir? La juventud hoy no tiene acceso al trabajo y muchos no tienen acceso a la educación, pero los que hoy han tenido acceso a la educación han salido de carreras que no son técnicas. Nuestra propuesta va a incentivar más las carreras técnicas en Guatemala y sobre todo a los que ya están graduados en Guatemala, impulsar el programa de las MIPYMES, capacitar a los jóvenes, prestarle toda la asesoría técnica y jurídica para que ellos puedan incorporarse a la vida productiva informal o empresarial de pequeña, mediana empresa, micro, pequeña o mediana empresa a través de las MIPYMES, con créditos con cierto tiempo de gracia, y los jóvenes deben de ser capacitados hacia un programa de inducción para la producción o el incentivo de empresariados jóvenes en Guatemala. Ese tipo de asesoría jurídica o técnica no existe hoy por hoy en Guatemala. Nosotros vamos a crear una unidad en el gobierno que esté presta a asesorar a todos los jóvenes que quieran convertirse en jóvenes emprendedores empresarialmente hablando en nuestro país. También vamos a motivar a la inversión en Guatemala a nivel empresarial para aquellos que quieran acceder a un empleo, aunque hoy por hoy en Guatemala no existen las condiciones necesarias por falta de seguridad, por no haber reglas claras en Guatemala, y por eso no ha habido inversión en nuestro país, inversión extranjera. Vamos a motivar a la inversión extranjera para generar nuevos empleos también en nuestro país. Señor Mario Estrada, me surge la pregunta, ¿cómo va a motivar usted o qué tipo de motivaciones podría usted dar a tanto a la iniciativa privada como a las instancias internacionales para que quieran realmente invertir en Guatemala y más en empleos para estos jóvenes? Primero, para traer la inversión extranjera tenemos que sanear el Estado, tenemos que dar muestras de transparencia en nuestro país, tenemos que garantizarle que van a venir a invertir a Guatemala, porque también estamos mostrando de que estamos saneando la seguridad en nuestro país y que vienen a un país seguro. Muchos inversionistas a Guatemala no van a venir porque existen altos niveles de inseguridad en nuestro país, no hay reglas claras a la inversión, no hay certeza jurídica en Guatemala. Tenemos que devolverle la credibilidad a la SAT también, porque hoy por hoy en Guatemala la SAT está totalmente destrozada, está desmantelada. Tenemos que trabajar con la SAT a través de la reorganización y reestructuración en todos los cuadros. Nosotros estamos proponiendo para sanear el tema de la SAT y que haya confiabilidad en la inversión, que ya el superintendente de la SAT no sea electo a través de un directorio, y ese directorio hay que cambiarlo porque no está funcionando. Hay que normarlo a través de la ley, de la reforma a la ley de la SAT, a través de una junta directiva, y que sea la junta directiva con suficiente independencia quien nombre al superintendente de la SAT. Gracias. Don Juan Gutiérrez, un sistema escolar formal que no atiende a todos que tienen necesidad de educación y además un clima que no permita acceso al trabajo. Y cuento una anécdota muy breve para ilustrar esto. Yo estuve grabando en la zona 18 la semana pasada un documental y ahí hablé con jóvenes que me decían que ellos al ir a pedir un trabajo no se les daba porque venían de la zona 18, una de las más estigmatizadas por el tema de la violencia urbana. El clima no permite que la gente tenga acceso al trabajo. Entonces, si usted llega a la presidencia, y esto lo dejo para todos, ¿qué acciones tomarán concretamente para garantizar que la gente tenga acceso al trabajo? El acceso al trabajo, en Guatemala tenemos
no sabemos con certeza porque no hemos tenido censos desde ya demasiado tiempo, pero se estima que hay alrededor de 200,000 personas jóvenes que ingresan a la fuerza laboral cada año y no sabemos cuántos empleos generamos, pero dudosamente lleguemos a 90,000 por año. O sea, estamos aumentando el déficit laboral tremendamente. Tenemos cada vez más personas buscando trabajo, especialmente el primer trabajo. Y eso se presta a cualquier cantidad de discriminaciones. La única manera de revertir esto es mediante programas serios de desarrollo y de que provoquen el crecimiento del empleo. Eso se hace a través de las pequeñas, medianas y microempresas, a través de programas serios de financiamiento, de asesorías técnicas, acceso a mercados, facilitarles tanto en las áreas rurales como urbanas, hacer, por ejemplo, como inversiones en centros de acopio para que los pequeños productores tengan a dónde llevar sus productos y almacenarlos conjuntamente, empacarlos, poder quizá exportar o si no, por lo menos consolidar embarques y tener mejores precios. Hay muchas cosas que se pueden hacer rápidamente para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros proponemos una reforma financiera profunda, porque en Guatemala tenemos un sistema bancario, no tenemos un sistema financiero verdadero donde se pueda ahorrar, uno pueda poner su dinero de ahorros y que se multiplique para que otros lo puedan utilizar invirtiendo en sus negocios. Pequeños emprendedores o jóvenes que empiezan nuevos negocios no tienen dónde conseguir capital semilla o capital para financiar sus negocios, sino es a través de un sistema bancario que no les va a prestar el dinero. La educación es crucial. Necesitamos cambiar el sistema educativo a un sistema que tenga bachilleratos paralelos a los bachilleratos de ciencias y letras, que sean bachilleratos de tecnología, de manera de que podamos tener técnicos graduados con certificaciones de mecánicos, de plomeros, de electricistas. Cuando tengamos eso y certeza jurídica, podremos atraer inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros no dejan de venir por la seguridad, dejan de venir por la falta de certeza jurídica, por la corrupción y por la falta de mano de obra calificada. Gracias. El señor José Ángel López. 800,000 jóvenes entonces entre 14 y 24 años que no han tenido la oportunidad de educación formal. ¿Cómo lograr que la juventud o que los jóvenes tengan acceso a un empleo digno para que no tengan que emigrar o pertenecer a maras o tener que delinquir o ser parte del crimen organizado? Por supuesto, estamos conscientes que el Estado, el gobierno, no puede proveerles de un empleo, pero sí puede de alguna manera facilitarlos o hacer programas en forma conjunta con otras instancias. Bueno, en primer lugar, solo generar, digamos, un instrumento educativo con vocación laboral no es suficiente, tiene que ser integral. Y voy a decir esto porque en Chichicastenango una señora me dijo que el joven estaba desesperado porque cursó la educación media y no consigue empleo, entonces fue como una mala inversión ponerse a estudiar. Entonces hay que tener cuidado con eso, tiene que ser de carácter integral. Para eso una estrategia tiene que contemplar la orientación laboral de estas carreras. 2, tenemos que generar un instrumento de promoción del emprendimiento en los jóvenes en el interior. Va a ser difícil que vayan a invertir grandes empresas al interior porque la calidad de la energía eléctrica, los servicios, la infraestructura necesaria para poder desarrollarlo es difícil. Y yo creo que debemos de principiar con la micro, pequeña y mediana empresa, asistirlos con capacitación, asistirlos con asistencia técnica, hacer alianzas con el INTECAP, con Quinal, con empresarios juveniles que tienen una gran experiencia y por qué no decirle a las universidades que puedan preparar a forjadores de emprendedores en diferentes áreas y un instrumento financiero tan importante que esté a disposición de todos los jóvenes en todo el interior del país. Yo creo que podemos utilizar toda la infraestructura que hay del sistema financiero, cooperativas, bancos comunales. Y yo creo que eso nos ayudaría mucho a poder asistirles y crear por parte del Estado instrumentos financieros de protección, fondos de garantía, así como capital de riesgo. Pero también ayudarlos para identificar los mercados y cuál es el potencial que tienen los negocios que ellos van a hacer. No solo preparemos gente para ser empleados, sino que preparemos personas para que también sean grandes emprendedores. Gracias, don José Ángel. Doña Sandra, ¿qué viene primero? ¿Mejorar el sistema escolar para que la gente salga más preparada o tomar acciones para crear más empleos? Bueno, las dos cosas son integrales y van de la mano. Si no hay educación, no hay oportunidades de trabajo. Y nuestros jóvenes hoy por hoy no tienen el más mínimo derecho a una educación básica. El 50%, entre el 48 y el 50% de nuestros jóvenes no tienen acceso a la secundaria, mucho menos a un instituto diversificado.
Y estamos hablando aquí mismo, en el área urbana, no digamos en el área rural, porque siempre la falta de oportunidades en educación afecta a los más pobres. Un joven que no estudia ni trabaja, o delinque, o va a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Entonces, nuestra propuesta fundamental en mi plan de gobierno en el tema económico es la generación de empleo. Pero la generación de empleo y de trabajo no va a venir del Estado, tiene que ver del sector privado, del sector económico. Hay que hacer una alianza, hay que generar las condiciones macroeconómicas, estabilizar, que haya un país políticamente estable. Hoy por hoy se han bajado los indicadores en inversión porque no hay estabilidad política. Tenemos problemas de estabilidad política, de certeza jurídica, de reglas claras, que es importantísimo para generar ese clima de inversión que se necesita para poder generar empleo. Entonces las dos cosas van de la mano, tanto la educación como la generación de empleo. Yo he tenido varios casos de jóvenes que no consiguen trabajo porque no tienen experiencia. Nuestra propuesta aquí es el emprendimiento en nuestro sistema, en nuestra propuesta educativa, en alianza con el sector económico para generar oportunidades de trabajo y empleo, que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país después de la seguridad. Muchas gracias. Licenciada, ¿esto no incluiría la idea de tener convenios o trabajar conjuntamente con el sector privado? Me imagino que no incluye más privilegios fiscales. Por supuesto que no. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es una propuesta, es un programa de Mi Primer Empleo, y es que el Estado tiene que entrar a hacer su papel y el mercado su papel. Entonces lo que buscamos son acuerdos, y lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que el Estado subsidie los primeros 2 o 3 meses para que los jóvenes puedan tener experiencia, porque un joven que no tiene experiencia no le dan trabajo, y tenemos más de 100,000 jóvenes todos los años que se gradúan que no consiguen trabajo. En la zona 18, quiero contarles, a raíz de lo que dice el señor Whitbeck, no había un instituto de educación media. Entonces se implementó el barrio seguro, que también con un enfoque integral, que se necesita que los jóvenes tengan oportunidades de educación, de capacitación, y hay que enseñarles también las capacidades básicas. Ya no es suficiente solo enseñarles a restar y a sumar y a restar. Hay que enseñarles a que tienen que afrontar la vida, y eso significa carreras técnicas y diversificar la educación en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, y vamos ahora al panel del CIES con el licenciado Álvaro Pop, quien tiene una pregunta también, comenzando con don Mario Estrada, por favor. Muchísimas gracias. Señora candidata, señores candidatos, hay una realidad en el agro que demerita la agricultura familiar, la demerita enormemente. Esto impacta en la realidad del hambre que se vive vergonzosamente en más de la mitad del país. Un país que es multilingüe, un país que es multicultural, y sobre todo en el tema del empleo, es una situación que genera migración nacional e internacional, como ya se ha mencionado, pero sobre todo es la fuente fundamental de la miseria de nuestro país. En una realidad en la cual se gradúan en la educación media más de 30,000 jóvenes, y de ellos probablemente solo consiguen trabajo menos del 10%, no tener trabajo es una tragedia, pero tenerlo ayuda a una familia a enfrentar cualquier tragedia. ¿Qué le decimos a todos los que nos están viendo en términos de oportunidad de empleo? ¿Qué 3 acciones y en qué ministerio se harían estas acciones para enfrentar el desempleo, sabiendo que son 2 realidades, la realidad urbana y la realidad rural? ¿Qué proponen ustedes? Comenzamos con don Mario, por favor. ¿Cómo no? La mayor cantidad de desigualdad que existe en nuestro país se da en el campo, en el interior de la República. Son los que menos acceso tienen al empleo. Nosotros tenemos una propuesta para todos los guatemaltecos que viven en el área rural, los que viven en el campo, y es precisamente capacitar a las personas, a los hombres y mujeres de Guatemala en programas agrícolas, y a la vez crear la Secretaría
de cooperativas agrícolas para la exportación, motivándolos a ser productivos. Y este programa lo vamos a generar creando los incentivos a través de un capital semilla, a través del Ministerio de Agricultura. Vamos a solicitarle a los embajadores y a los cónsules que nos ayuden a buscar mercados de los productos que se producen en el campo, porque los jóvenes que están en el campo, por lo regular, emigran a las ciudades a buscar una oportunidad de empleo y llegan con un sueño, como aquel que se va con el sueño americano a buscar una oportunidad para mejor vida de él y de su familia, y no le encuentra, y lo único que se logra es ensanchar el anillo de pobreza y extrema pobreza que existe en las ciudades. Nosotros los vamos a motivar. Tenemos muy claro de que en el gobierno incluso hay una cantidad muy grande de lo que es equipo, maquinaria, retroexcavadoras. Pensamos crear las famosas charcas comunitarias o lagunas comunitarias para recabar el agua de lluvia, motivarlos a la cosecha de alevines. Gracias. ¿El señor Juan Gutiérrez? Todo programa de trabajo y de desarrollo requiere tiempo. O sea que para que todos los programas que yo he propuesto para el desarrollo, tanto rural como urbano, a través de las MIPYMES, los programas de reforma de financieras, los accesos a capacitación y tecnología, todo eso va a tomar algo de tiempo. De inmediato tenemos que tomar medidas urgentes. Y esas medidas urgentes las vamos a tomar a través de una reforma profunda de los programas sociales que existen en Guatemala y que nacieron corruptos y se han corrompido aún más con el tiempo, además de ser politizados y clientelizados desde un principio. La propuesta que nosotros hacemos, y concretamente para el tema agrícola familiar, nosotros proponemos sustituir el actual sistema de regalarles fertilizante a los campesinos, el cual no les llega en tiempo, les llega de mala calidad, lo compra el gobierno a sobreprecios. Nosotros proponemos eliminar ese sistema y asignar los fondos hoy día asignados a ese programa, dividirlos entre el número de campesinos que debían beneficiarse con este apoyo, y vamos a crear un sistema utilizando tarjetas de prepago que se llama tarjeta de agricultura familiar, con la cual los agricultores podrán gastar hasta 700 quetzales mensuales en compras de insumos, de manera que puedan tener suficientes recursos para poder adquirir la semilla que necesitan, el fertilizante o abono que necesitan, un machete, una bomba de fumigar, lo que necesiten para poder sacar adelante su producción y su plantación y poder llevar esos productos a mercado. A la misma vez está el programa de remesas familiares, que es para reemplazar la bolsa de comida, que es otro programa totalmente clientelar y que también está corrompido desde un principio porque se compra todo a precios exagerados. No he encontrado un productor de maíz en Guatemala que le haya vendido un grano a ninguno de los gobiernos de Guatemala. Por tanto, no son ellos los beneficiados. La tarjeta de remesas familiares le dará 600 quetzales en una tarjeta prepago a las madres de las familias más necesitadas, que lo consumirán comprando alimentos en los mercados de sus comunidades, y ese dinero circulará. Gracias, don Juan. Don José Ángel López, las 3 acciones concretas que piensa impulsar y en qué plazos se verían resultados y en qué instituciones públicas, ¿cuáles involucrarían esas acciones? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer de manera inmediata, ya hay estudios donde identifican por municipio dónde están las potencialidades de cada uno de los municipios, y así será la alianza con el Ministerio de Educación para que oriente determinadas carreras a las potencialidades de ese municipio, desarrollar el recurso humano para que aproveche esos recursos que existen en la comunidad. Esa es una iniciativa. Lo otro es fortalecer e institucionalizar ese programa que no funciona en su totalidad en el Ministerio de Educación, el tema de la orientación de la educación a la vocación laboral, es decir, el fomento de las oportunidades de trabajo, institucionalizarlo y ampliar su cobertura en base a estas potencialidades de carácter regional. Y el otro tema, cuando yo hablo de identificar esas potencialidades, ya vemos nosotros cómo existe en el país unas iniciativas de emprendimiento como aquí en San Juan, San Pedro, Zacatepeques y San Juan, que hay muebles y maquila, flores. Podemos avanzar por Totonicapán en maquila familiar y el mercado de servicios y comercios que hay en esas comunidades, y así podemos ir identificando y en función de eso ir forjando. Esas son grandes universidades que nos pueden servir para forjar esas políticas que estamos hablando.
Entonces yo creo que también eso debe ir acompañado, nuevamente lo reitero, con los instrumentos financieros necesarios, con el plan de capacitación y orientación, inteligencia de mercados, porque no podemos embaucar a los jóvenes en proyectos solo por proyectos donde hay potencialidades, pero si no hay mercado. Por eso yo no creo en las políticas aisladas, yo creo en políticas de carácter integral que deben ir coordinadas y concatenadas para que funcionen en el corto, mediano y plazo. No creo que vamos a resolver ese problema en 4 años, pero tenemos que sentar las bases para que se vaya agarrando su dinámica y pueda desarrollarse y ser una efectiva respuesta a los jóvenes para el futuro. Gracias, licenciada Torres, sus propuestas. En primer lugar, la educación, invertir en educación es un buen negocio para el país. Los estudios de UNICEF han demostrado que cuando un país invierte $1, ese dólar se convierte en $7. O sea, es realmente rentable para cualquier país en el mundo, no solo Guatemala, invertir en educación. Y se necesita ampliar la cobertura en educación secundaria, tanto la secundaria como el diversificado. La mayor parte de los problemas de educación afectan a los más pobres, a los indígenas, hablando de discriminación, de exclusión, y sobre todo en el tema, sobre todo en el occidente, que es donde vemos la mayor parte de esta exclusión y esta discriminación de nuestros jóvenes que no tienen el más mínimo derecho a una secundaria. Y dentro de nuestra propuesta no es solo ampliar la cobertura, sino becas también para jóvenes, para que vayan a estudiar. Y realmente en el diversificado puedan tener y aprender un oficio, porque normalmente los jóvenes, la mayor parte que son pobres, tienen que estudiar y tienen que trabajar, y por eso es importante darles el acceso a una beca, no solo secundaria, sino también una beca universitaria, porque también los pobres tienen derecho de ir a la universidad, sobre todo los pobres y los más excluidos y los más discriminados, que es la población indígena. La tercera propuesta es una alianza público-privada con el sector económico para poder generar empleo y generar oportunidades de emprendimiento. Fomentar el acceso al crédito, que hay 2 fideicomisos en el Ministerio de Economía, alrededor de 400 millones de quetzales para darle acceso al crédito a los jóvenes que quieren ser empresarios y que han recibido una capacitación en emprendimiento para aprender un oficio o una carrera técnica. Gracias, nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos ya finalizando lo que es la tercera ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas rondas más, pero nos vamos a unos mensajes, Harris, y regresamos aquí en Presidenciales 2015. Ya regresamos. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos.